noches, estimada docente de esta asignatura, abogada Hilda Molina. En esta ocasión, al grupo número 22, al que corresponde mi grupo, nos ha tocado dar a conocer un poco más acerca de un importante tema como es el razonamiento deductivo. Dentro del presente trabajo, hemos visto como finalidad expresar de modo claro y conciso acerca del razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo tiene que ver con una argumentación la cual va partiendo desde una premisa general hasta que se instaura dentro de una conclusión o culminación específica. Se discierne como razonamiento deductivo al accionar de la mente que consiste en la realización de inferencias necesarias para las respectivas conclusiones por medio de una diversidad de premisas. Esto quiere decir que va saliendo desde lo general hasta lo particular y es para comprender las conceptualizaciones del razonamiento deductivo que se debe tener en consideración una serie de elementos que lo constituyen, dentro de lo cual podemos encontrar argumento, proposición, premisa, conclusión, axioma, normas de inferencia. Dentro del argumento se trata de una gnosis que consiste en la realización de una justificación o refutación de algo para así poder atestiguar si es falso o verdadero. Una proposición menciona en qué punto una declaración puede ser instaurada como verdadera o falsa. En la premisa vale destacar que la lógica conceptualiza esta definición como una simple proposición que se adhiere antes de la conclusión. Es necesario también tener en cuenta que si el argumento resulta ser válido, entonces el conglomerado de premisas se envuelve a la conclusión. A la conclusión, desde la perspectiva lógica, se la considera como una proposición que se va añadiendo en los últimos argumentos, luego de que han sido instaurados las premisas. El axioma tiene que ver con proposiciones que se van tomando desde las tomas evidentes dentro de las cuales no se exhibe una demostración previa. Las normas de inferencia son normas de cambio en las cuales podrán ser lógicas o funcionales y se adhieren a premisas para la síntesis y respectiva sintaxis que dará como consecución más de una conclusión. El silogismo. Para algunos filósofos, tales como Descartes y Frege, el razonamiento exhibe una demostración previa. Las normas de inferencia son normas de cambio en las cuales podrán ser lógicas o funcionales y se adhieren a premisas para la síntesis y respectiva sintaxis que dará como consecución más de una conclusión. El silogismo. Para algunos filósofos, tales como Descartes y Frege, el razonamiento es uno de los mayores ejes centrales que logran constituir la lógica, por lo que ésta no tiene que ver con un procedimiento para la respectiva recolección de veracidades o simbolizaciones, sino que ésta representa un esfuerzo de cómo se hayan ligado ciertas premisas con otras, como tienen unas fundamentaciones en otras y como la validez de otras trae como consecuencia la de otras o las deliga de manera especial. Así es que la lógica da por sentado una praxis que consiste en la habilidad de poder discernir y dejar instituido una reflexión o síntesis sobre cómo se piensa. De esta manera se inicia con la cuestión siguiente: ¿a qué denominamos silogismo? El término silogismo proviene del latín syllogismus, el cual tiene que ver con un tipo de razonamiento deductivo, o a su vez puede ser inductivo, el cual se encuentra formulado por al menos dos premisas y una conclusión. Es por tanto que su resultado lógico se puede deducir en al menos dos premisas. De este modo, se comprende que el silogismo es tomado como un razonamiento deductivo, debido a que una serie de juicios van infiriendo uno nuevo. En este sentido, la premisa mayor es aquella que facilita como un punto de génesis y por tanto viene a ser la general, y por otra parte la premisa menor
que facilita la intermediación y por ende viene a ser menos general. A través de estas dos se infiere la conclusión, típica del razonamiento. Una de las ejemplificaciones más básicas en lo que se refiere a silogismo tenemos la siguiente. Por ejemplo, todos los días hace sol, que es la premisa mayor. Cuando hace sol me pongo bloqueador solar, la premisa menor. Todos los días me pongo bloqueador solar. ¿Cuál sería esta? La conclusión. A continuación, voy a dar paso a mis compañeros para que continúen con este importante tema. Elementos y fundamentaciones del silogismo. Como se mencionó anteriormente, en todo silogismo se halla la presencia de al menos 3 juicios. En este caso serían la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La premisa mayor tiene que ver con la terminología mayor o, dicha de otra manera, el equivalente al predicado de la conclusión, que en este caso se le va a representar con la letra P. La premisa menor, por otra parte, es el equivalente a un sujeto, por lo que se le va a representar con la letra S. Y por último, la conclusión, que está relacionada directamente con la expresión de los resultados. Las premisas son entonces el antecedente y la conclusión se refiere al consecuente de ambas. El término medio, tal como su denominación lo indica, es representado como un interferente entre la realización de comparaciones con el término mayor y el término menor. Es por ende que se lo representa con la letra M. Estas terminologías se vinculan entre sí gracias a los juicios, que pueden ser un enfoque determinado siempre y cuando se logren determinar las aseveraciones o negaciones que se realicen dentro de estas. Así existen distintos tipos de silogismos. Los universales, que establecen una pertenencia total de los componentes. Dicho de otra manera, todo S es P. Los particulares, por su contraparte, expanden una propiedad sobre algunos componentes de una totalidad. Y dicho de otra manera, esto sería algunos S son P. Los afirmativos, que también son denominados como la unificación o añadidura, adjuntan una vinculación de equivalencia entre los términos S es P. Los negativos, también conocidos como desligamientos o desvinculantes, contrarios a los afirmativos, S no es P. Así existen al menos 4 tipos de argumentaciones posibles dentro del silogismo. Los universales afirmativos, todo S es P, y un ejemplo de esto sería todo ser humano debe respirar. Los universales negativos, ningún S es P. Una ejemplificación de esto sería ningún ser humano puede respirar bajo el agua. Los particulares afirmativos, algún S es P. Una ejemplificación de esto sería algunas personas nacen en América Latina. Y los particulares negativos, algún S no es P, que sería el ejemplo, algunas personas no nacen en América Latina. Buenas noches, estimado docente y compañeros. Voy a tratar sobre la importancia del silogismo en la lógica. El silogismo es muy importante en la lógica, ya que por medio de él nos permite deducir la causa para poder inferir. Podemos decir que el silogismo es el instrumento apropiado para la ciencia, puesto que él nos indica la causa de una proposición. Nosotros, conociendo la estructura lógica del silogismo, podemos crear nuestros propios silogismos y hacer nuestras propias inferencias. Todo silogismo tiene su estructura basada en una premisa mayor, en una premisa menor y en una conclusión. Son 3 términos importantes que contiene todo silogismo. Sin estos términos no puede existir o crear un silogismo. Esto quiere decir que el silogismo es un razonamiento que nos permite utilizar 2 premisas y encontrar una conclusión, para lo cual necesita que la primera premisa sea verdadera y sea universal. La segunda premisa menor necesita ser particular y verdadera, o sea, verificable.
Y la conclusión es el resultado lógico de las dos premisas anteriores. O sea, no puede haber una conclusión si no existen estas dos primeras premisas. También tenemos sobre las reglas que deben contener los silogismos. Todo silogismo no debe poseer más de 3 términos: término mayor, término menor y término medio. Como segundo punto tenemos que para que ejerza plenamente su función mediadora, el término medio debe ser tomado en consideración en toda su extensión, al menos en una de las dos premisas. Puede ser de la premisa mayor o de la premisa menor. Y como tercer orden, dentro de las reglas tenemos que los términos de la conclusión no deben tener una extensión mayor a lo que tienen las premisas. Dentro de la importancia y reglas que tenemos entre el silogismo, debe tener un término bien organizado en las conclusiones. De la misma manera debe ser distribuido en las premisas. Esto quiere decir que al menos una de estas premisas debe ser afirmativa. Si existe una premisa negativa, la conclusión por lo tanto será negativa. Por el contrario, si las dos premisas llegasen a resultar ser afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Y si la conclusión resulta ser particular, al menos una de las dos premisas tendrá que ser particulares. Como volvía a repetir en el punto que enuncié, la conclusión no puede ser más amplia que la premisa y el término medio tampoco puede estar dentro de la conclusión. Debe estar considerado dentro de las dos primeras premisas. Esto es lo que hemos analizado en cuanto a la importancia que tiene el silogismo dentro de la lógica. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados compañeros y abogada. Voy a impartir sobre las clases del silogismo. Uno de los principales aspectos que se evidencia dentro de la aplicación de un silogismo radica, puesto que éste comprende de la distinción de un argumento que puede ser predispuesto como un factor netamente deductivo, donde se especifican que su existencia precisa de 3 proposiciones, en el caso de la premisa mayor, la premisa menor y por la conclusión. Al haber dispuesto conocimientos que infieren las premisas, se debe destinar que la menor refiere a cada uno de los términos. Por otra parte, se infiere en la premisa media que solamente aparece en 2 situaciones. Al haber expuesto como temática principal el silogismo, es necesario definir los tipos o las clases que se han compuesto hasta la actualidad, donde se parte desde el silogismo compuesto, mismo que defina la premisa mayor, ya que ésta tiende a ser comprendida como una proposición categórica, en la que se va del tipo más simple de las proposiciones. Es aquí donde se desarrolla la idea de la negación o afirmación de la premisa mayor. Al exponer mayormente la temática relacionada a los silogismos irregulares, siendo que estos deben incumplir una de las principales reglas que se desarrollan dentro del silogismo, siendo estos los 3 juicios que decaen en la antinema, donde no se usa la premisa dispuesta en el segundo lugar, ya que se relaciona con la primera que se define como sobreentendida. El segundo juicio pertenece hacia el polisilogismo, mismo en el que se evidencian varios silogismos que crean una cadena que es comprendida por varios razonamientos. Como último juicio se presenta el dilema, siendo esta la conjugación del silogismo hipotético y lo que se define en las convenciones del silogismo disyuntivo. Es necesario tomar en cuenta uno de los 2 silogismos que fueron expuestos dentro de la finalidad del párrafo anterior, es decir, el silogismo disyuntivo, donde se comprende de una proposición de características disyuntivas cuando éstas llegan a ser la premisa mayor. En posición de la premisa menor misma que llega a negar o afirmar las implicaciones de las alternativas que se exponen como temática principal dentro de la proposición expuesta. Uno de los aspectos que deben ser tomados en cuenta radica en que no pueden ser ciertas, es decir,
Ambas a la vez no pueden ser afirmaciones, debido a que su origen solamente es una verdadera. Como punto de conclusión del silogismo disyuntivo, este no puede disponer de esta característica. El silogismo condicional es considerado como uno de los más importantes en cuestión de todos los silogismos estudiados. Hasta el presente párrafo, ya que se devela como uno de los que dispone de una premisa mayor que se presenta como una condicional, a pesar de que la premisa menor se predisponga como un factor categórico. Uno de los aspectos que deben develarse dentro de este silogismo radica en que puede ser llamado un silogismo hipotético, puesto que sus argumentos no siempre serán válidos. Sin embargo, aquí se evidencia la situación donde ambos pueden ser correctos. Es necesario tomar en consideración que existen variaciones de este tipo de silogismo, donde éstas se disponen en cuestión del silogismo puro y el impuro. Uno de los últimos silogismos corresponde al abreviado, puesto que su comprensión en el diario vivir de la sociedad es muy utilizada, ya que permite la delimitación de las evaluaciones de premisas, mismas que pueden ser orientadas en caso de una verdad. Como contraparte se desarrolla el silogismo expandido, donde este se presenta en tres tipos más de silogismo, tales como el silogismo como una premisa causal, sórites y el dilema. El último silogismo que se dispone dentro del presente texto es el categórico, puesto que éste llega a presentar un vínculo o también se define una separación entre terminologías mayor y la media. Entiendo por silogismo en sí al razonamiento deductivo, que consta de dos premisas, mayor y menor, a partir de las cuales se llega a una sola conclusión. El silogismo es un argumento formado de tres proposiciones, estando la conclusión contenida en una de las dos primeras y mostrando a la otra que la misma conclusión allí está contenida. El silogismo es tomado como un razonamiento deductivo, ya que partiendo de dos juicios infiere uno nuevo. En este sentido, la premisa mayor es aquella que sirve de punto de partida y es la más general. Por su parte, la premisa menor sirve de intermedio y es menos general, y de ellas dos se deduce la conclusión del razonamiento. Un ejemplo, decimos, todos los hombres son mortales, sería la premisa mayor. Miguel es hombre, premisa menor. Por conclusión, damos, luego Pedro es mortal. Y eso sería todo, y le doy paso a mi siguiente compañera que sigue con el tema de las falacias. Gracias. A continuación, mi tema, la falacia. La falacia es como un razonamiento no justificado o incorrecto. Sin embargo, mantiene la apariencia de ser algo correcto. De este modo, se lo concierne como un razonamiento erróneo o falaz, pero a su vez de ser algo convincente de una manera muy persuasiva. Es entonces que toda falacia puede ser capaz de que un razonamiento sea vulnerable ante las reglas de la lógica. Es entonces que esta falacia trata de argumentar de un modo erróneo, cuando en vez de presentar justificaciones razonables en contra de la posición que defiende un individuo, se desacredita completamente. O sea, se va en contra del individuo sin analizar lo que se discierne o se afirma, como dijo Zapatiar Spin en el 2017. Hablemos de las falacias formales. Las falacias formales pueden ser descubiertas por medio de la sustitución de todos los componentes de las premisas por simbologías.
Por otro lado, las falacias no formales se las discierne como un tipo de razonamiento totalmente inválido y que no tiene nada que ver con el silogismo. Este tipo de falacias se presentan debido a que el error de la signosis tiene que ver con el contenido de las premisas presentadas. Es decir, las premisas que se hostean no consienten a que llegue una conclusión final, independientemente de si estas premisas son reales o no. Y como último tema tenemos la concepción formal de la argumentación jurídica. La concepción formal de la argumentación jurídica se ocupa de la síntesis y de las demás estructuraciones que componen los argumentos, es decir, las correcciones lógicas de las propias hipnosis. Autores tales como Atienza enfatizan que la lógica deductiva logra instituir el eje de la lógica formal. De este modo trata de expresar que si bien es cierto que la inferencia no se la considera como un único objetivo de la lógica, se ha logrado instituir dentro de su base esencial desde tiempos antiguos, como dijo Moreno Cruz en el 2012.